When Hitler came, the Germans fled Germany. He came through our town. We were very much aware of it, the evil of fascism. Deutschland heil! Uno de los acontecimientos más terribles e inhumanos de toda la Segunda Guerra Mundial fue la persecución que sufrió el pueblo judío a manos de los nazis. Desde el comienzo de su régimen, Adolf Hitler dejó en claro que no descansaría hasta que todos los miembros de esta comunidad fueran eliminados. Muchos no tuvieron oportunidad de escapar, y la mayoría que lo consiguió intentaron seguir con su vida, convencidos de que habían burlado el destino de una muerte segura. Pero algunos de ellos comenzaron a sentir en su interior una sed de venganza dirigida hacia los alemanes que los habían expulsado de sus hogares. No podían quedarse de brazos cruzados. Uno de estos valientes hombres fue Friedrich Mayr. Nacido en suelo germano, luego de escapar no dudó en unirse a las fuerzas aliadas para ajustar cuentas con los nazis. Sus experiencias fueron tan increíbles que sirvieron de inspiración al director Quentin Tarantino para una de sus películas más exitosas. Pero como estás por descubrir, en algunos aspectos la realidad superó a la ficción. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre los verdaderos bastardos sin gloria. Para comenzar a contar esta increíble historia, debemos remontarnos al origen del odio antisemita de los alemanes. Luego de su rendición en la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918, los países vencedores ordenaron que los germanos debían disolver completamente su imperio, ya que los culpaban por iniciar el conflicto. Además, con el fin de que nunca volvieran a amenazar la paz, se le impusieron terribles sanciones económicas y políticas que llevaron a la nación al borde de la ruina. Fueron obligados a pagar retribuciones exorbitantes a Inglaterra, Francia y Estados Unidos principalmente. Su ejército fue reducido en gran manera, permitiendo que solo pudiera haber 100.000 efectivos en roles activos. Se les prohibió desarrollar sus fuerzas armadas, navales y su artillería. Estas sanciones fueron vistas por muchos, incluso por algunos de los triunfadores de la guerra, como excesivas. Pero por supuesto el pueblo alemán fue quien más sufrió los efectos de las mismas. El desempleo y el hambre eran abundantes, y el rencor hacia las otras potencias occidentales no hizo más que aumentar. También comenzaron a resentir de su propio gobierno, por su fracaso en las negociaciones que los llevaron a esa situación. Pero un grupo particular fue el más odiado de todos. La población judía del país fue la que se llevó la mayor parte de la culpa por la derrota en la guerra, ya que argumentaban que habían traicionado a sus fuerzas armadas aliándose con los enemigos. En este caótico escenario a fines de los años 20 fue que la figura de Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista asomaron como una posible solución a las penurias alemanas. Según el Führer, los banqueros judíos no apoyaron el esfuerzo bélico en el momento que el imperio alemán más lo necesitaba. Además, los consideraba inferiores al hombre ario, el cual vería su supervivencia amenazada mientras ellos siguieran existiendo. Muchos se sumaron a su voz, y para la década de 1930 su poder e influencia eran innegables. Los nazis contaban con millones de seguidores y gran parte de la población clamaba por su líder. En 1933, Hitler subió al poder convirtiéndose en el Führer del Tercer Reich. La persecución que habían sufrido los judíos en los años anteriores se engraveció en un abrir y cerrar de ojos. Los que ocupaban cargos públicos fueron echados y se les prohibió postularse para otros tipos de trabajos.
Restaurantes, teatros y clubes de deporte, entre otros, también le cerraron sus puertas. Muchos se resignaron a esta nueva vida dura pensando que la situación no era capaz de empeorar. Pero otros veían lo que estaba por venir y comenzaron a huir del país. Uno de estos últimos fue Friedrich Maya, quien emigró junto con su familia de origen judío a los Estados Unidos en 1938, cuando tenía 17 años. Su padre había combatido para el Imperio Alemán en la Primera Guerra, siendo parte de la terrible y sangrienta batalla de Verdún, e incluso había sido galardonado con la Cruz de Hierro. Pero de nada sirvió su historial contra Hitler y sus fanáticos. Sintiéndose perseguidos en su propio país, huyeron solo un año antes de la invasión germana a Polonia, que marcaría el comienzo del conflicto más brutal de la historia de la humanidad. Instalándose en Nueva York, Maya vio cómo los nazis dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su corta edad, sentía una enorme ansia de vengarse contra quienes lo expulsaron de su hogar. Luego de que la base estadounidense de Pearl Harbor fuera atacada el 7 de diciembre de 1941, el joven, deseoso de entrar en acción, se enroló en el ejército norteamericano, que ahora se encontraba en guerra con Alemania. It felt like I had my chance to do what I set out to do, to kill Nazis. That's why all the Jewish boys joined. Pero al haber nacido en suelo germano, los oficiales lo veían como un enemigo más que un aliado. No ayudaba que Maya contara con un temperamento frágil, llegando incluso a golpear a uno de sus jefes cuando insultó su religión. Todo esto hizo que sus chances de ganarse un lugar en el frente de batalla corrieran peligro. A pesar de la enemistad de sus jefes, el alemán mostró ser un hábil combatiente. Se destacó en ejercicios de infiltración, combate cuerpo a cuerpo y emboscadas. Cuando uno de sus oficiales cuestionó sus métodos eficaces pero poco ortodoxos, argumentando que iban en contra de las normas, Maya dijo: "La guerra no es justa. Su única regla es ganar". Esto, sumado a su capacidad para hablar numerosos idiomas como alemán, francés y español, lo convirtieron en un excelente candidato para una nueva organización. Se trataba de la Oficina de Servicios Estratégicos, conocida como la OSS por sus siglas en inglés, aunque en el futuro llevaría otro nombre: la CIA. Luego de ser reclutado, siguió instruyéndose y mejorando sus habilidades. Recibió entrenamiento en estrategias de guerrilla, paracaidismo, demolición, combate con cuchillos, espionaje y otras tácticas letales. Rápidamente se lo asignó a una unidad con otras personas con un perfil similar al suyo. Una de estas se convertiría en uno de sus amigos más cercanos, Hans Weinberg. Al igual que Maya, se vio obligado a huir de Holanda, su país de origen, cuando la amenaza de la guerra comenzó a hacerse más presente. Tampoco dudó en tomar la oportunidad de unirse al esfuerzo bélico aliado y así hacerle frente a Alemania. La unidad estaba compuesta por Maya, Weinberg y otros 3 hombres, todos de origen judío y con motivos para vengarse del nazismo. En 1943 fueron por fin trasladados a los teatros de operaciones activos, tanto en el norte de África como en Italia. Aún pese a su cercanía con los combates, en los primeros meses no vieron acción alguna. Pronto comenzaron a sentirse inquietos. Temían que la guerra terminara sin que ellos pudieran intervenir de forma alguna. Fue por esta razón que Maya y Weinberg tomaron la drástica decisión de robar un jeep y conducir hasta los cuarteles generales de la OSS. Una vez allí le pidieron al director de inteligencia especial, el teniente Alfred Ulmer, que los envíe a una misión de verdad, donde tuvieran la oportunidad de herir de gravedad al régimen alemán. No importaba la dificultad de su cometido, su deseo de participar era mayor.
su superior les advirtió que la gran parte de las misiones de la OSS terminaban fracasando y que los perpetradores eran torturados y finalmente fusilados por espionaje. Siendo uno de ellos de origen alemán, el castigo podía ser incluso más cruel aún, ya que se sumaría la condena de traición a la patria. Pero los jóvenes contestaron que ellos tenían incluso más derecho a combatir que los estadounidenses. La ardiente efusividad de Maya y Weinberg logró convencer a Ulma. La misión que se les asignó fue bautizada como Operación Green Up, la cual se pondría en marcha en febrero de 1945. Para ese entonces Alemania estaba a la defensiva. Los soviéticos avanzaban a buen ritmo por el este, liberando los países conquistados por los nazis e incluso invadiendo territorio germano. En el frente occidental las cosas no marchaban mejor para Hitler. Los aliados habían desembarcado en Francia unos meses antes y se encontraban cada vez más cerca del corazón del Reich. Las tropas nazis, si bien debilitadas, mal equipadas y con la moral destruida, estaban concentradas en un área no muy extensa, por lo que resultaba difícil penetrar sus posiciones. Si bien se las sometía a constantes bombardeos que destrozaban puentes, autopistas y vías de ferrocarril, aún se las ingeniaban en transportar la maquinaria necesaria para seguir defendiéndose. La misión de Maya era justamente poner un punto final a esto. Para ello serían arrojados en paracaídas detrás de las líneas enemigas en la provincia austríaca de Tirol. Una vez en tierra firme deberían observar el tráfico germano entre Austria e Italia y pasar esta información al comando aliado. Así sabrían cuáles eran los puentes en donde deberían concentrar sus ataques, de forma de interrumpir o al menos ralentizar seriamente el reabastecimiento alemán. A ellos se les unió el teniente Franz Weber, quien había desertado de las fuerzas nazis cuando se enteró de las atrocidades cometidas por ellos. A diferencia del resto del escuadrón, no era judío, sino católico. Esto de todas formas no disminuyó su deseo de ver al Führer derrotado. Franz was a very interesting individual. He did not like the approaches the Germans used. He saw what they were doing and capable of doing. So many of the Germans had no idea what was going on. Well, Franz was not the type. He knew what was going on. Lo único que restaba para comenzar la misión era encontrar un piloto para conducir la aeronave detrás de líneas enemigas. Esto no demostró ser para nada fácil. La zona estaba repleta de armas antiaéreas y la vigilancia germana a esta altura de la guerra era casi paranoica, ya que sabían que estaban rodeados. La Fuerza Aérea Británica rechazó la misión, argumentando que era imposible volver vivo de ella. Pero tuvieron más suerte cuando se dirigieron al 80º Escuadrón de Bombardeos, parte de la aviación estadounidense. Allí un piloto llamado John Billings se unió con entusiasmo a la operación, motivado por la presunta dificultad de la misma. El norteamericano les dijo: «Si están lo suficientemente locos como para saltar allí, yo seré lo suficientemente loco para llevarlos». Su unidad frecuentemente realizaba vuelos silenciosos de baja altura para apoyar a los espías desperdigados por Europa, por lo que tenía experiencia. Aún así, muchos oficiales de la OSS pensaban que la operación Green Up tenía pocas posibilidades de ser exitosa. No obstante, a pesar de las dudas presentes, se le dio luz verde. El 26 de febrero de 1945, el bombardero de Billings voló a través de los Alpes en completa oscuridad cerca de la frontera austro-italiana. El piloto debía aproximarse al objetivo a alturas escalofriantemente bajas para evitar que el vehículo fuera detectado por el radar. Las cimas de los árboles casi tocaban el fuselaje del avión.
Cuando se encontraban a aproximadamente 100 metros por arriba de un lago congelado, Billings dio la orden de lanzamiento. Maya, Weinberg y Beba se arrojaron y aterrizaron exitosamente al pie de un glaciar ubicado a 3 kilómetros de altura. Un poco más y hubieran caído al vacío. Aguardaron expectantes que comenzaran los gritos, pero nadie dio la voz de alarma. El primer paso de la misión había sido completado, pero no todo el equipaje que fue arrojado junto con ellos llegó al suelo. Entre el equipo perdido se encontraban sus esquíes, por lo que debieron bajar de la montaña lenta y dificultosamente con la nieve hasta la cintura. Algo que debía tardar unos minutos les llevó horas, y el sol ya estaba asomando cuando llegaron a su destino. Los 3 hombres luego se adentraron en la ciudad de Innsbruck, donde Beba vivió con su familia. Usaron su hogar como cuartel general desde donde planearon sus movimientos. Con la ayuda de los simpatizantes locales, Maya logró hacerse pasar por un oficial del ejército alemán y así instalarse en las barracas nazis. Durante meses fue capaz de reunir información vital que luego transmitía a Weinberg, quien a su vez se la enviaba al cuartel de la OSS. La operación Green Up ya comenzaba a dar frutos. Beba, por su parte, entabló amistad con un ingeniero de las fuerzas germanas, al cual también le sacó más información valiosa. Entre todos los datos reunidos pudieron vislumbrar los horarios en que eran realizados los transportes de hombres y munición. Así consiguieron la pieza restante que les faltaba para poder acabar con una de las últimas estrategias de las fuerzas nazis. Gracias a esta información, los aliados tuvieron la posibilidad de organizar sus vuelos de bombardeo para destruir los vehículos. Hubo un momento en que toda la operación y la vida de los miembros del escuadrón corrieron peligro, cuando casi descubrieron la verdadera identidad de Maya. El joven alemán se vio obligado a deshacerse de su cobertura y huir de las barracas. Afortunadamente para él no fue capturado. Se le inventó un nuevo oficio y una nueva nacionalidad. Ahora era un electricista francés simpatizante al nazismo que se encontraba en Innsbruck porque estaba huyendo de las tropas soviéticas. Sin embargo, su suerte no duró por mucho tiempo. Uno de sus colaboradores, quien le conseguía materiales en el mercado negro de la ciudad, fue capturado por la Gestapo, la policía secreta alemana. Luego de un brutal interrogatorio, el hombre nombró a Maya como espía. Los agentes germanos rápidamente lo capturaron y lo llevaron a una oscura celda, donde comenzaron a hacerle preguntas. El infiltrado habló solo en francés, intentando convencer a sus captores de la veracidad de su cobertura. Pero los oficiales no fueron tan fácilmente engañados e iniciaron una terrible tortura. They stripped me and hung me upside down with a rifle barrel between my legs and raised me between 2 desks. And they beat me. Getting whipped. Getting bloodier and bloodier. Also kept saying, "Where's your radio operator?" Over and over I would give him the same answer. Je sais pas. I don't know. Cuando los golpes no les dieron las respuestas esperadas, los policías lo desnudaron y empezaron a azotarlo con un látigo de cuero. Esto lo hicieron por muchos minutos, repitiendo las preguntas luego de cada ataque. A pesar del dolor y las heridas ensangrentadas, Maya siguió manteniendo su historia. Los hombres de la Gestapo le exigían que entregara a sus aliados, ya que sabían que los espías solían trabajar al menos con un operador de radio. Pero lo único que salía de la boca del prisionero eran súplicas, siempre en francés. Sin embargo, esto cambió cuando los oficiales llevaron a la celda al colaborador que lo había entregado. Sabiendo que no servía de nada seguir con la pantomima,
Maya finalmente reveló que era un agente norteamericano. De todas formas, insistió que no había nadie más consigo, manteniendo oculta la presencia de Weinberg y Beba en la zona. Por días, su tortura continuó, pero el espía se mantuvo en silencio. Él no era el único que sufría a manos de los nazis en ese momento. En otra celda se encontraba Hermann Matul, otro infiltrado estadounidense que también estaba siendo interrogado por la Gestapo. Cuando le mostraron la cara golpeada e hinchada de Maya y le preguntaron si lo conocía, Matul rápidamente ideó una estrategia. Les dijo a sus captores que sí, pero que no se trataba meramente de un espía, sino que era un pez gordo dentro de las fuerzas aliadas. Les aseguró a los ahora cautos alemanes que si decidían ejecutarlo, los norteamericanos no dudarían en acabar con todos los que estuvieron involucrados en su muerte. Además, por su elevado rango, correspondía que Maya fuera interrogado únicamente por el Gauleiter o líder de zona. Este hombre era Franz Hoffa. Cuando supo de la existencia de Maya, ordenó a los policías que le llevaran al agente. La conversación entre ambos inició de forma amena, sin golpes, torturas o amenazas. En un principio el espía pensó que esta era simplemente otra táctica para sonsacarle información, pero pronto descubrió el verdadero motivo de la reunión. Hoffa estaba seguro que la derrota de Alemania era inevitable. Tenía razones para pensar esto, ya que a fines de abril de 1945, los soviéticos se encontraban luchando en Berlín, con Hitler rodeado en su búnker subterráneo y sin posibilidades de escapar. Los aliados seguían batallando en el frente occidental, pero la resistencia germana estaba totalmente desmotivada. Solo los más fanáticos mantenían el ánimo, y Hoffa decididamente no era uno de ellos. Su único objetivo era intentar rendirse ante los estadounidenses y no frente a los soviéticos, ya que había escuchado los rumores sobre los campos de prisioneros del Ejército Rojo. I told him, you surrender to our troops and we'll treat you as prisoners of war. I had no right to do that, but I thought that was a good deal. That way he would stay alive. I suggested that he declare Innsbruck an open city. He kind of hemmed and hawed, well, you know, it's my duty. But it started Hoffa thinking. El Gauleiter organizó una cena en donde Maya pudo conocer al embajador alemán ante el gobierno de Benito Mussolini, el líder fascista italiano. Este hombre dijo que pronto se dirigiría a Berna, la capital de Suiza, y que allí podría ponerse en contacto con los oficiales de la OSS para transmitirles que se encontraba vivo. A cambio, el espía cumpliría el rol de negociador para trabajar en la rendición de las fuerzas alemanas. Claramente, Maya no dudó ni un segundo en aceptar. El 3 de mayo de 1945, motivados por el mensaje del embajador, se le ordenó a una división norteamericana la conquista de Innsbruck. Cuando las tropas comenzaron su marcha, se dieron cuenta que nadie oponía ningún tipo de resistencia. Poco después vieron cómo se acercaba un auto desde donde se agitaba una bandera blanca. Del vehículo emergió Maya, aún con la cara hinchada por los golpes recibidos, quien llevó al oficial al mando a donde se encontraba Hoffa. Una vez reunidos, pudieron negociar exitosamente la rendición de los nazis en la ciudad. Allí fue que el Gauleiter descubrió que el espía no era ningún pez gordo, sino simplemente un sargento, pero si se enfureció por el engaño recibido, nada pudo hacer. Maya había conseguido que toda una guarnición se rindiera ante un emigrante judío, sin que corriera una gota de sangre. La guerra terminó poco después con todos los hombres de la unidad sobreviviendo hasta el final. Afortunadamente, el resto de sus días transcurrieron en paz junto con sus familias. No sorprende que las hazañas de Maya, Weinberg, Beba y sus colegas hayan inspirado a más de un director de cine. Además de Bastardos sin Gloria,
Varias otras películas y documentales tomaron partes de esta historia para contar las suyas. Es posible que hayan decidido crear sus propias versiones de lo ocurrido, ya que el relato verdadero, sin duda, supera la ficción. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte: ¿crees que la película de Quentin Tarantino le hizo justicia a esta increíble historia? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.